Hay bastantes juegos que me perdí en mi juventud y que, con el tiempo, he escuchado maravillas de ellos. Devil May Cry, Silent Hill, Fatal Frame, Kingdom Hearts, entre otros. Y en este canal, si no los jugamos, no hablamos de ellos, basta probarlos. Me gusta incentivar el conocimiento y la experiencia del gaming. Además, clase de gamer me autoproclamaría sin probarlos. Resident Evil 2 es, junto a Resident Evil 4 y Resident Evil 5, de los favoritos de la fanaticada. Siempre escuché maravillas de este título. Si su gameplay mejoró, que sus monstruos daban miedo, que su protagonista es un papucho que te haría sentir seguro en esos fuertes, gruesos y poderosos brazos, y que su cabello brille como los rayos del sol del verano y su... ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, de sus protagonistas empoderados, a las que varios les sobran para enfrentarse a las criaturas más peligrosas vistas por el hombre. You lose, big guy. En su momento no pude jugar Resident Evil 2, más que nada porque era un niño bastante miedoso de 5 años, pero no hace mucho lo jugué en directo y tengo bastante que decir. Si bien ya existen remakes que nos dan una perspectiva más moderna y pulida de lo que quería mostrarnos en un principio, considero importante ver hacia atrás y entender por qué Resident Evil 2 es tan amado en una historia llena de drama, suspenso y waffles. A principios de 1996 se inició el desarrollo de Resident Evil 2, prácticamente al mismo tiempo que el lanzamiento del primer juego. Capcom aún no sabía el diamante en bruto que tenía en las manos, ni siquiera habían probado los frutos del primer Resident Evil y ya estaban trabajando en su secuela. Para esta nueva producción, Shinji Mikami no volvió como director, pasó a un rol más logístico, el de productor. El nuevo director sería Hideki Kamiya. Este hombre tiene en su portafolio sagas como Okami, Bayonetta y Devil May Cry. Kamiya no era ajeno a la franquicia ya que había trabajado como planificador en el primer juego. Al inicio Mikami todavía metía mano en el desarrollo, pero con el tiempo decidió confiar en su equipo. Eso sí, hubo varios desacuerdos entre Mikami y Kamiya durante su producción. La razón principal por la que Mikami decidió apoyar a Kamiya como director, según palabras del propio Kamiya, es que Shinji lo veía como un caballo negro de los nuevos reclusos. O fallarás espectacularmente o tendrás un enorme éxito. Mikami contaba con que la producción de Resident Evil 2 finalizaría en febrero de 1997, 3 meses antes del lanzamiento anunciado por Capcom. Sin embargo, el proyecto fue abortado debido a que, en palabras del mismo Shinji Mikami, el sistema era soso y aburrido y no alcanzaba el nivel de calidad esperado. Algunos medios creen que fue cancelado entre un 40 y un 80% del desarrollo, aunque varía dependiendo a quien le preguntes. Esta versión cancelada, según fans y la prensa, fue bautizada como la famosa Resident Evil 1.5. En la E3 de 1997, celebrada entre el 19 y el 21 de junio de ese mismo año, Capcom tomó la decisión de publicitar Resident Evil 2 con capturas de juego del proyecto desechado junto con capturas nuevas, así como folletos que dan más peso a material desechado. Según un rumor de la página especializada Eurogamers en diciembre de 1997, la revista de videojuegos americana GamerFan, conocido por sus imágenes de gran calidad, recibió una copia para sacar capturas. Recuerden que estamos en los 90s, las revistas eran nuestras formas de informarnos. Y también jalárnosla. Gracias a esas capturas, los fans después del lanzamiento de Resident Evil 2 empezaron a notar diferencias con la versión final. Pero hubo otra razón. Un periodista llamado Andrew Cockburn se había llevado una copia a casa para jugarla de manera extracurricular. El problema no fue directamente él, sino que cometió el error de prestársela a un amigo, que la filtró. A Capcom no le costó mucho encontrar al culpable porque tenían control de a quién entregaban esas copias. Tras la publicación de GamerFan ya circulaban en redes fragmentos incompletos por la red. Esta primera parte es más un rumor que el medio Eurogamer narró. La otra mitad de la historia que voy a contar a continuación es verídica gracias al libro Resident Evil 1.5, escrito y protagonizado por Richard Mandel. Pasaron los años y la gente empezó a armar y rehacer el juego con las filtraciones y la colaboración de una comunidad formada por cumplir con la causa, pero sin éxito hasta que en el año 2013 se encontró en una subasta de eBay un kit de desarrollo de PlayStation 2 y una supuesta copia de Resident Evil 1.5. Richard Mandel describía su reacción inicial a esta subasta en su libro. Inmediatamente supuse que era una falsificación. Sin embargo, a medida que el debate continuaba en todos los foros, empecé a dudar. Mandel detectó un detalle crucial: una sola captura de pantalla de juego que nunca había visto. No existía ninguna de las capturas de pantalla antiguas de las colecciones de cobertura de prensa, y no era una captura de uno de los videos antiguos. Tampoco era una imagen del equipo IGAS. Lo que Mandel había encontrado por casualidad era efectivamente una copia legítima del juego. Sabía lo que tenía que hacer, y el 4 de junio de 2013, Mandel ganó la subasta de eBay con una oferta de $2,025 por una copia del juego de terror más codiciado jamás publicada, y el resto es historia. Así fue como Resident Evil 1.5 pasó del boca a boca y del mito al mito a poder jugar una copia digital en emulador. Pero, ¿qué diferencia se había realmente entre la versión 1.5 y la versión final de Resident Evil 2? Leon en la versión 1.5 no era un novato recién llegado que el primer día le tocó atender una pandemia zombie, sino un policía veterano que defendía la comisaría. Claire Redfield no existía.
En segundo lugar teníamos a Elsa Walker, una motociclista que intentaba huir de la ciudad y terminaba chocando en la entrada de la comisaría. No tenía ninguna relación familiar con los Redwood. Honk no tenía ninguna presencia en ningún momento del juego. Marvin Branagh iba a sobrevivir muchísimo más tiempo en la historia. Ida Wong no era nuestra femme fatal favorita. En este punto se llamaba Linda Wong, una científica de Umbrella sin romance con Leon que además moría casi al final del juego. Roy era un policía que iba a acompañar al jugador durante toda la aventura. Annette Birkin nos iba a ayudar a escapar e incluso tendría una versión zombie tras ser infectada por su esposa William. Hasta en esta versión tienen problemas maritales. La trama era mucho más aislada y no tenía tantas conexiones con el primer juego. Había muchísimos menos diálogos e historia. El enfoque era más en la acción y la jugabilidad directa. El guion final, con el famoso drama de los Birkin, fue escrito por Noboru Sugimura, recordado por su trabajo en Resident Evil, Dino Crisis 2 y Onimusha. Las hierbas curativas no existían, en su lugar había viales medicinales. La comisaría no era un museo reformado lleno de pod, sino una estación moderna y genérica, con mucho menos carisma. Había más variedad de zombies, la munición era mucho más abundante, y la historia era autoconclusiva y no estaba pensada para generar secuelas. Hay más cambios como diseños de enemigos, pero los anteriormente mencionados son los más importantes. Para septiembre de 1997, la compañía decidió compensar a los fans por el retraso de Resident Evil 2 con el lanzamiento de Resident Evil Director's Cut, una versión actualizada del primer juego que incluía una nueva banda sonora y compatibilidad con el mando DualShock de PlayStation, dándole tiempo a Capcom de mejorar y pulir el siguiente título. Hasta que en enero de 1998 fue lanzado oficialmente Resident Evil 2 para PlayStation 1. Las mejoras eran notables respecto al apartado gráfico comparado con la entrega original. Lo más llamativo fue la introducción del Zapping System. Este sistema permitía a los jugadores vivir la historia de distintas maneras. Aunque los escenarios eran los mismos, las interacciones y los momentos cambiaban dependiendo de con qué personaje comenzaras. No era lo mismo iniciar la partida con Leon y luego jugar con Claire que empezar con Claire y después continuar con Leon. Según el orden elegido, la segunda campaña mostraba los sucesos en paralelo desde otra perspectiva, es decir, el jugador tenía acceso a 4 historias distintas que se entrelazaban entre sí, ampliando la rejugabilidad y la experiencia narrativa. Resident Evil 2 se convirtió rápidamente en el videojuego más vendido en Estados Unidos durante 1998. Solo en el fin de semana posterior a su lanzamiento se ven $19 millones. Su recaudación final de PlayStation 1 fue de aproximadamente 4.96 millones de copias vendidas, convirtiéndose en el juego con mayor recaudación de la franquicia en una sola consola. Al final, el descartar el juego y empezar de cero valió totalmente la pena. Para narrar la historia les contaré el recorrido canónico que Capcom oficializó, es decir, Claire A y Leon B. La historia se sitúa en Raccoon City, 2 meses después de los sucesos de la mansión Spencer narrados en Resident Evil 1. El virus T, desarrollado por la corporación Umbrella, se ha propagado por la ciudad, transformando la mayoría de los habitantes zombies y librando toda clase de armas biológicas. Nuestros protagonistas para enfrentar este desastre serían Leon Kennedy, un joven policía que llega a Raccoon City para empezar su primer día en el departamento de policía. Claire Redfield, una estudiante universitaria que llega a la ciudad buscando a su hermano Chris Redfield. Al llegar ambos descubren que la ciudad está infestada y logran refugiarse en la comisaría de policía. Allí encuentran a otros sobrevivientes como Marvin Branagh, un oficial herido, y Sherry Birkin, la hija del Dr. William Birkin, científico de Umbrella. La trama revela que William Birkin desarrolló en secreto el virus G, una evolución del virus T. Tras ser traicionado y herido por Umbrella, Birkin se inyecta el virus y se transforma en un monstruo. A lo largo de la historia, Leon y Claire se enfrentan a múltiples mutaciones de Birkin que los persiguen implacablemente. En el camino, Leon conoce a Ida Wong, quien se hace pasar por una simple civil en busca de su novio, pero en realidad es una espía con la misión de robar una muestra del virus G. Claire, por su parte, asume un papel protector con Sherry, que resulta infectada con el virus. Finalmente, los protagonistas logran escapar a través de los laboratorios subterráneos de Umbrella, enfrentándose al mejor jefe que tiene esta saga, Mr. X en su monstruosa forma final. Sherry es salvada gracias a una vacuna experimental, mientras que ella aparentemente muere en el proceso. El juego concluye con Leon, Claire y Sherry huyendo en un tren de escape. Sin embargo, el tren es atacado nuevamente por Birkin, obligando a la pareja a derrotarlo definitivamente antes de abandonar la ciudad y dejándonos con la expectativa de qué pasará ahora. En este juego nos enfrentaremos a nuevas criaturas, los Leakers, los enemigos cuya lengua envidiaría el mismo Jane Simmons, novia también. La planta 43, descendiente de la planta 42 y de la planta 41, de la planta 40, y no olvidemos a sus 39 parientes lejanos. William Birkin con sus increíbles transformaciones acosándote durante todo el juego. Este personaje te acosará peor que tu ex tóxico. G, la encarnación del feto ingeniero pero en esteroides. La polilla asesina gigante mutante decapitadora capaz de arrasar universos con su presencia. El mismísimo, poderoso, reatudo, hermoso, corpulento y... Ok, me estoy mamando, ahorita me vas a escuchar la verga de Mr. X. Mr. X con sus poderosísimas transformaciones. Y vuelven viejos enemigos de la primera entrega, los zombies, los cerberos, que aquí siguen igual de castrosos, las arañas y los cuervos.
Resident Evil 2 es sin duda un excelente juego. Les recomiendo que le echen una mirada a este juego que ha envejecido de buena forma. Por algo lo recomiendan por encima de sus otras entregas de PlayStation. Tiene mucha rejugabilidad, sus personajes son increíbles, sus encuentros con jefes memorables. Quiero agradecerles muchísimo a mis seguidores que me acompañan en esta travesía en los directos. Les agradezco por quedarse hasta el final del video. ¿Les gustó Resident Evil 2? ¿Lo recuerdan con nostalgia? Coméntalo abajo, los estaré leyendo. Yo soy Sunkirmon y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.